Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les saluda una vez más su servidor en Cristo, Libardo Figueroa, desde Púlpito Virtual, trayéndote panorama bíblico. Arribamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Tomamos del capítulo 1, el versículo 18. En la traducción lenguaje actual dice así: en el nombre del Señor Jesús. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Bendito Dios, te honramos y glorificamos, te bendecimos por darnos la oportunidad una vez más de servirte. Te ruego, Señor, que tu palabra llegue a cada oyente y produzca el efecto para el cual tú la envías. En el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfesos y les dice que él tiene una preocupación, y es que anhela que los hermanos de la iglesia puedan comprender todo lo que encierra la vida cristiana. Él dice aquí las riquezas en gloria. Y para que no leamos la Biblia y nos quedemos sin fruto, para que no oigamos la palabra de Dios y nos quedemos sin entenderla, necesitamos que acontezcan dos cosas. Uno, el lector u oyente de la palabra de Dios debe tener deseo de comprender, deseo de entender lo que la palabra de Dios dice o lo que Dios dice a través de su palabra. Si hay en el corazón del oyente ese anhelo de comprender, de saber, de entender la palabra de Dios, pero no para contender con otros, sino para crecer, para cambiar, para mejorar, entonces ese anhelo que nace del corazón, ese deseo de crecer, de comprender las Escrituras, de entender lo que Dios me está diciendo, hace que acontezca el segundo aspecto, y el segundo aspecto es la intervención divina alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, es decir, la capacidad de entender. ¿Cómo es eso? Mire, dice la Biblia en el libro de los Hechos que un etíope, funcionario del gobierno de la reina de Candace, venía a Jerusalén a la fiesta y iba de regreso en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Leía, pero no entendía. Era muy educado, era un alto funcionario, pero no entendía. Se necesitó entonces, Dios al ver el anhelo de él, le envió a Felipe y Felipe le explicó la palabra, y cuando éste entendió, actuó en consecuencia. Es decir, hubo cambio en su vida. Se bautizó en el nombre del Señor Jesús. El salmista David dice que el que crece, el que es bendecido, el que es beneficiado en la vida cristiana, es aquel que se deleita en la palabra de Dios, que medita en ella de día y de noche. La vida de ese creyente es como la de un árbol que está plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo y que todo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. De manera entonces que necesitamos tener el anhelo constante de querer saber, de entender la palabra. Por eso se nos aconseja: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Hasta el final de la Biblia se reitera una y otra vez: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Porque el que oye y no se ve en cambio en su vida es porque no entiende la palabra de Dios. Pero cuando entendemos que es con nosotros, tenemos el valor de obedecerla. Y cuando la obedecemos se ve el cambio en nuestra vida. En segundo lugar, quiero también resaltar el aspecto que el apóstol Pablo quería que los hermanos de Éfesos comprendieran. Y es que si no entendemos la palabra de Dios, nos quedaremos sin comprender lo que tenemos. El apóstol les dice a ellos: mire, en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tenemos bendición, sí, todas las bendiciones las tenemos, pero en Cristo. En segundo lugar, en Cristo somos escogidos. En Cristo somos hechos hijos de Dios, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Cristo tenemos redención, porque Él es nuestro Redentor, el que con su sangre nos redimió. En Cristo tenemos salvación. En Cristo tenemos perdón de pecado. En Cristo somos llenos del Espíritu Santo. Tenemos promesas y herencia entre los santificados. Cuando yo entiendo mi posición, lo que encierra la salvación, lo que Dios me ha dado, cuando mi entendimiento es alumbrado, mi corazón se llena de gratitud, mi vida refleja lo que soy, y entonces así no andaré buscando en el mundo nada, porque en el Señor estoy completo.
En el Señor estoy satisfecho, estoy lleno. Pero si ando buscando en el mundo migajas aquí y por allá, quiere decir que yo no he entendido el Evangelio, no he entendido la vida cristiana, no sé lo que me pertenece. Y por no conocer lo que me pertenece, mi vida no crece, no se observa cambio en mi existir. Asisto a culto, leo la Biblia, pero no entiendo. Qué bueno que esta mañana o esta hora, esta noche, a la hora que tú escuches este audio, nazca en tu corazón el deseo de comprender la palabra, de entender para crecer, de cambiar. Entonces Dios obrará en ti, alumbrará tu entendimiento como se lo hizo a los caminantes de Maús. Les abrió el entendimiento y comprendieron las Escrituras. Cuando hay comprensión de la palabra de Dios, hay cambio en la vida de nosotros. El Señor te bendiga y alumbre los ojos de tu entendimiento.